Ven a Cristo y vivirás. Otra vez el Evangelio, escuchaste, pecador. Otra vez la voz de Cristo, he hablado con amor. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Quiere Satanás tu muerte, Cristo quiere tu salud. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ríndete a Cristo y deja tu atrevida rebelión. Vuelve a Dios contrito ahora y recibe su perdón. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Oremos. Señor y Padre Santo, ante tu presencia nos encontramos. Dará inicio a este culto de predicación, Padre amado. Pero te pedimos, te rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a aquellas almas, tal vez no convertidas, hablando a nosotros mismos para edificarnos entre nosotros los hermanos, Padre amado. Pero que sea tu voz, que te hace sentir, que llegue a esos corazones, Padre amado. Aquellos que tal vez en algún tiempo, como en mi caso, lo teníamos duro, que escuchamos, sin embargo, un día me alcanzaste, mucho tiempo después, pero tu palabra me alcanzó, doblegó y partió ese corazón, Padre amado. Te alé por la súplica, por las oraciones de mi amada madre. En esta noche de hoy te pedimos, Señor, el mensaje de todos los hermanos que vamos a predicar, Señor, llegue al corazón de aquellos que no te conocen aún, Padre amado, para que te conozcan y tengan vida eterna. Todo eso te lo pedimos, te lo rogamos en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, iniciar la lectura de la palabra en Isaías 55, el libro de Isaías 55, de allí específicamente 2 versículos. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Repito, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Igualmente vamos a leer entonces en Mateo capítulo número 4, el Evangelio de San Mateo, capítulo número 4, versículo número 17. Mateo capítulo 4, versículo número 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la última porción por esta noche la tenemos en Marcos capítulo número 1, Marcos 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, capítulos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amigos que nos visitan esta noche, hermanos, son 3 lecturas de la palabra de Dios que nos hacen un llamado, inicialmente en Isaías 55, en relación a buscar a nuestro Dios, buscarlo mientras pueda ser conseguido, mientras pueda ser hallado. Eso mientras tengamos esta puerta que vemos acá abierta aún, porque va a llegar un momento en que esta puerta se va a cerrar y no va a haber forma de que el pecador se arrepienta o sea perdonado sus pecados. Entonces, en estos versículos, el Señor combina, nuestro Dios combina a que el hombre pecador deje su camino, deje los pensamientos inicuos y que se vuelva a nuestro Dios, el cual aún tiene bastante misericordia para todos nosotros. Efectivamente, así se llama el capítulo 55 de Isaías: misericordia gratuita para todos. Estamos en el tiempo de la gracia, hermanos, amigos, y todavía tenemos esa bondad de nuestro Dios para con nosotros, pecadores arrepentidos, pecadores aún no convertidos, de que esa puerta aún se encuentra abierta y es necesario, es urgente que el pecador pase por ella. Esta porción que escogí, hermanos y amigos que nos visitan, precisamente fue la que en aquel momento del mensaje de mi testimonio recordaba. Yo tengo 57 años actualmente y a Dios gracias logré creer en el Señor a los 49 años. Sin embargo, soy hijo de una madre cristiana que tiene actualmente 49 años en el Evangelio y la cual se ocupó de enviarme a la clase dominical, donde aprendí porciones que uno decía en la clase bíblica allá en el estado de Yaracuy, con el señor Juan Salomón, el hermano Juan Salomón. Y de esos versículos, estos 2 fue lo que hicieron mella en mi corazón y siempre los tenía presentes en mi camino por el mundo. Yo soy oficial retirado de la Armada Bolivariana y el mundo me rodeó de su vanidad en el tiempo en donde a uno se le inculcan cuestiones, basamentos, vamos a decirlo, primordiales, morales, que deben regir los estatutos y el comportamiento de todo militar. Sin embargo, eso también le lleva a uno a otros senderos, a creerse tal vez superior a los demás, a pensar que este mundo no va a acabar y pensar que estando alejado de la presencia de nuestro Dios, haciendo lo que la carne pedía, íbamos a obtener buenos resultados. Todos nosotros, pecadores arrepentidos y los que andan todavía en el mundo, saben muy bien que el estar alejado de nuestro Dios, no seguir sus parámetros, sus principios, definitivamente nos llevan a caminos desconocidos y a resultados nefastos desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional, el caso mío que tuve en la Fuerza Armada. Alejarnos de la presencia de nuestro Dios no conduce a nada bueno. Recuerdo que aquella oportunidad, a finales de febrero, principios de marzo, cuando di mi testimonio, arengué a unos jóvenes que estaban por aquí presentes y le dijo: qué bueno sería, como ustedes muchachos, de que buscasen al Señor, se arrepintiesen, se bautizasen temprano para andar en los caminos del Señor. Y les auguro una vida amplia, bonita, hermosa, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra.
de todo punto de vista, del punto de vista personal, familiar, la Biblia es algo hermoso. Nosotros cumplimos sus preceptos y efectivamente alcanzamos la misericordia que nuestro Dios presenta para todos nosotros, algo grandioso. Y yo no sé particularmente de algún hermano, mi hermana se bautizó a los 14 años, hermano en el camino del Señor, de que definitivamente haya sido un mal ciudadano, haya sido un pecador de esos que ven mucho eventualmente en la calle, engañador, blasfemo, borracho, con hijos en la calle. No, el Señor sabe guiar a los que son sus hijos. En este caso entonces los convino a ustedes, muchachos, jóvenes que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal, o tal vez no se han bautizado o no se han bautizado, que lo hagan. Es la mejor decisión que ustedes pueden tomar en este momento al inicio de sus vidas. Como decía el hermano Marco, del hermano amoroso, tal vez recibió al Señor con el sol a la espalda. Probablemente en este caso yo también lo hice de esa manera, pues. 49 años. 49 años, sin embargo, siempre le pido a mi Dios todos los días de que de alguna forma, siendo un vaso de barro, Él sepa emplearme en el tiempo que me pueda quedar de vida. El tiempo que me pueda quedar de vida útil, Él sepa emplear este vaso de barro. De igual forma, hermanos, leímos allí también en estas dos escrituras, en relación a Marcos, a Mateo y a Marcos, acerca de... Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De esta forma lo dice Marcos. Este es el Señor Jesucristo después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Y comienza su ministerio en la tierra a los 30 años. De igual forma, después que Juan fue encarcelado, estamos hablando de Marcos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aún, hermanos y amigos que nos visitan, más de 2000 años después, ese mensaje sigue dándolo nuestro Dios y Creador. Arrepentíos. Recuerdo, para nosotros existe el tiempo, para Dios no. Para Dios no. Y nosotros, yo que estoy empezando a estudiar en este momento, solamente con darle unas ojeadas al libro sagrado, a la Biblia, nos damos cuenta que probablemente estemos en los tiempos finales. En los tiempos finales, porque hay muchas señales que de alguna forma lo están asomando de esa manera. Arrepentíos y buscad al Señor. Arrepentíos y convertíos. En relación a eso, ¿por qué? Porque eventualmente esta puerta que estamos viendo aquí abierta se va a cerrar en su momento. O tal vez andando en este camino ancho, como anduve yo durante prácticamente mi vida profesional, de allá no salen cosas buenas. Sin embargo, sé que, por ejemplo, la oración de mi madre me salvó de muchas cosas. Porque uno estuvo por toda Venezuela, volando, navegando, saltando, haciendo ejercicio con armamento. De muchas cosas me libró el Señor. Y a Dios gracias, ese último domingo del mes de noviembre del año 2016, en el piso 7 del Hospital Militar de Caracas, acepté al Señor como mi Dios y Salvador. Tarde, pudiendo haber sacado provecho, porque yo asistí como teniente de navío, asistí a los cultos, cuando habían algunos hermanos que me animaban allá en el estado de Aragua. Recuerdo haberlo hecho en Palo Negro. Sin embargo, no di ese gran paso como teniente de navío. Ya de prácticamente uno de los últimos grados que tiene uno en la carrera fue que di ese gran paso. Para alegría de mi madre, para alegría mía, por supuesto, para alegría de mi familia, de mi padre y de mi hermana, también alcanzados por la misericordia del Señor y actualmente en su presencia. Entonces, hermanos, jóvenes que nos visitan el día de hoy, tomen esto allí en consideración, que el Señor todavía tiene esa puerta abierta, el Señor todavía espera por ustedes y esa gran misericordia que yo pido como padre. Soy padre de 5 hijos,
ninguno todavía en los caminos del Señor. Bueno, una en una denominación. Sin embargo, pido por ellos todos los días que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, de mis hijos, para alcanzar salvación, de mi esposa también actualmente, de todos ellos, que tenga esa misericordia, pero efectivamente, como se predica, como predicaban los hermanos, el hermano Marco, el domingo pasado, efectivamente el Señor llama el día de hoy. El Señor llama el día de hoy y el que escucha la palabra tiene la responsabilidad de decidir, ¿acepto o no acepto al Señor? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y acérquese a Jehová, el cual será amplio, misericordioso en perdonar. Ese es el mensaje para el día de hoy, para los hermanos y para los amigos aún no salvos que nos visitan. Bueno, hasta acá, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estamos contentos y agradecidos con su presencia en esta noche. Le damos nuestra más cordial bienvenida y no dudamos de que será de bendición el que usted ocupe estos minutos en escuchar la palabra de Dios. Vamos a continuar la predicación cantando 2 estrofas del himno número 82. Vamos a leer la última, pero cantaremos la primera y la última. Dice la última estrofa de este himno: clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús, Dios, da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios. La primera y la última del himno número 82. Nuestra vida clamará, a las hojas caerá, cuando el sol se ocultará, busca a Dios. Vuela cada veloz y volando da su voz. En nada tu cuenta Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, con la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios y vamos a comenzar en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Es un versículo que fue leído el domingo pasado y vamos a volverlo a leer. Capítulo 17, vamos a leer el versículo 3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leer 2 versículos en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. Éxodo capítulo 5, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, y escuche usted bien la respuesta de Faraón ante los emisarios del mismo Dios del cielo. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y por último, vamos a volver al Nuevo Testamento, y en esta oportunidad vamos a volver a leer unos versículos que fueron leídos el domingo pasado. Segunda carta a las Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer 2 versículos allí. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego. Aquí está representado en estas llamas el lago de fuego o el infierno, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. En llama de fuego para dar retribución o el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta allí está bien. Que el Señor prospere la lectura y la exposición de su palabra con lo que ya hemos oído. Es muy probable que usted haya escuchado la historia que voy a relatar. La he usado en muchas oportunidades, pero creo que era la idónea ante el tema que tenemos por delante. Había un hombre muy sabio. Se había dedicado su vida a instruirse con el objetivo de negar la existencia de Dios. Él había hecho muchos libros y había agarrado fama a través de esto. Y en cierta ciudad se había dado la convocatoria de que este ilustre personaje se iba a presentar para dar una exposición en vivo acerca de este tema. No fue sorpresa para aquella ciudad que todas las entradas se agotaron. Aquel teatro, aquel auditorio estaba completamente lleno. Y aquel hombre empezó su disertación exponiendo y argumentando lo que él creía que era suficiente para negar la existencia de Dios. Todos estaban así como está usted
escuchando atentamente. Cuando aquel hombre, después de varios minutos hablando, terminó su exposición, él dijo lo siguiente: bueno, ya yo he terminado de hablar, ahora comienza el tiempo de las preguntas. ¿Hay alguien aquí presente que tenga alguna duda o quiera realizar alguna pregunta para que la haga y yo pueda responderla? El auditorio quedó completamente en silencio. Nadie se atrevía a levantar la mano después de la exposición de aquel hombre, argumentando que Dios no existe. A lo que después de unos segundos alguien levantó la mano y aquel hombre hizo señas para que se pusiese de pie y él dijo: yo quiero subir allá arriba donde está usted. Y aquel hombre dijo: sí, suba, venga. Y aquel se levantó desde el público y se colocó al lado de aquel sabio, aquel ilustre personaje, y se metió la mano en su chaqueta y sacó una naranja. Él comenzó a pelar la naranja, quitarle la concha, y después comenzó a comérsela. Y aquel hombre con los brazos cruzados nada más lo veía, y aquel hombre comiéndose su naranja, y se la acabó por completo. Y el presentador decía: pero bueno, ¿y usted no era que iba a hacer una pregunta? Sí, ahora ya es que voy a hacer la pregunta. Yo quiero que usted me diga si la naranja estaba dulce o estaba ácida. Y el hombre le dijo: pero ¿cómo voy a saber yo eso si yo no probé la naranja? Exactamente. Usted no puede hablar de Dios porque no ha probado de Dios. Los que hemos experimentado el conocer a Dios, sí sabemos que existe y le hemos conocido y tenemos una relación con Él. Así como usted no sabe el sabor de esta naranja que yo sí disfruté, de la misma manera usted no puede disfrutar de Dios porque no ha probado de Él. Mire, este tema es muy amplio. Muchos ejemplos en la palabra de Dios en cuanto a personas, hombres y mujeres que llegaron a conocer a Dios. Pero lo que quisiera en esta noche iniciar la predicación o entrar en el tema que tenemos por delante es a través de una pregunta. Hay algo que sí es cierto, que usted no puede tener ninguna duda, y es que Dios le conoce a usted a detalle. No hay ningún resquicio de su vida que Dios desconozca. Todo, absolutamente todo de su vida, Dios lo conoce. La pregunta es: ¿conoce usted a Dios? Mire, hemos leído palabras del Señor Jesucristo. Esto fue una oración que hizo allí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y él hace esta afirmación: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quiere usted tener vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí está la vida eterna. Queremos que usted entienda algo. Pareciera que conocer a Dios significa que nosotros tenemos que trascender de esta vida y llegar al cielo, al paraíso, para conocerle a Él. Pero la palabra de Dios no lo revela así. Él habla claramente de conocerlo aquí, tener una relación estrecha, cercana. El hermano ha leído, nuestro hermano Marcelo, quien inició la predicación: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Con qué propósito?
que le conozcas. Él está cercano, como decía el profeta Isaías. Él no es un Dios ausente, a kilómetros y kilómetros de distancia. Él te conoce, está cercano. Mire, ese versículo que en una oportunidad estábamos nosotros tocando, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor. Es que Dios se ha mostrado para que el hombre le conozca, para que tenga un encuentro con Él. Ese es el propósito de Dios. No es saber que existe un Dios, es conocerle. El saber de su existencia no es lo mismo que tener una relación con Él. Mire, uno encuentra muchos ejemplos. Estoy pensando en Nicodemo. Él era un religioso principal entre los judíos. Y él se acercó al Señor Jesucristo de noche porque tenía miedo de que lo vieran tener alguna especie de contacto con el Señor. Y fue de noche a hablar con él. Y él les dijo estas palabras al Señor. No solamente habló de él, habló de aquel grupo cercano, íntimo de él. Y él dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Era un conocimiento que él tenía, pero lo que no sabía es que esa noche él iba a conocer a Dios. Y el Señor le dijo aquellas palabras, mira Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo comienzo, comenzar de cero, entender que el pecado que se originó en el huerto y que a través de esa tragedia todos nos hemos constituido pecadores. Mira, aquí está el corazón suyo, negro por este camino, aquí estaba el mío. Pero bendito el momento en que Cristo me hizo conocerle, apareció en mi vida, me llamó y entendí que estaba caminando hacia el mismo infierno, hacia la misma condenación, hacia estas llamas que jamás serán apagadas. Comprendí lo que Él hizo por mí, que el pago que yo merecía hacer, realizar por la eternidad en este lago de fuego, Él lo quiso pagar por mí en la cruz del Calvario. Y al haber entendido esto, quebranté mi corazón entendiendo cuál pecador fui y entré por esta puerta a caminar por un camino angosto, pero que lleva hacia el mismo cielo. Comenzar de cero. Le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Conoció a Dios, conoció al Señor. Ya no era, sabemos que has venido de Dios, no. Le vemos a Él allí entrando osadamente a pedir el cuerpo del Señor una vez que Él fue crucificado y lo bajó allí con José de Arimatea para colocarlo en aquel sepulcro nuevo donde Él al tercer día resucitó. Se identificó con su Salvador porque el Salvador entendió que vino desde el mismo cielo para venir a morir y pagar el precio de sus pecados. Eso es conocer a Dios, tener una relación con Él. La información aquí tiene que bajar aquí, tiene que quebrantarte, tienes que entender que tus pecados te condenan, que fueron precisamente nuestros pecados que hicieron que Cristo, estando en el cielo, viniera a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. No tendría sentido que el Hijo de Dios, estando en el cielo, bajase del cielo a ser maltratado, a ser escupido, a llevar aquellos látigos, a ser traicionado, al ser crucificado, si hubiese una forma en que el hombre y la mujer pudiera obtener salvación. ¿Por qué el Señor lo hizo? Porque era la única manera. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Estoy pensando en Zaqueo. Dice la palabra de Dios que él era un hombre de baja estatura. Había oído
Ya tenía una referencia acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué has escuchado tú del Señor Jesucristo? ¿Qué sabes tú acerca de Él? ¿Has escuchado hablar del Hijo de Dios? Zaqueo sabía que había alguien que se estaba haciendo fama en medio de aquel pueblo por los milagros, los prodigios que hacía. Levantaba a los muertos, hacía a los ciegos ver, a los cojos los hacía caminar. Y él había oído acerca del Señor y quería conocerle, quería saber quién era. Y sabiendo que iba a pasar por aquel camino, a pesar de su baja estatura y la gran multitud de gente que rodeaba al Señor, él dijo, no, yo me voy a subir en este árbol para conocerle. Y así lo hizo, se subió. La sorpresa de Zaqueo es que Dios, como ya hemos dicho, nos conoce a perfección y a detalle. Cuando Zaqueo subió, el Señor miró hacia arriba y lo vio y le dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Nunca había tenido un contacto con él. Le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y como termina el relato, dice la palabra de Dios que la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Porque él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Un hombre pecador, un hombre religioso, que entendieron que lo que conocían del Señor no era suficiente. Tenían que conocerle a Él, tener un encuentro personal con el bendito Salvador. ¿Has tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios? Si hasta el día de hoy eso no ha pasado en tu vida, lamentablemente aún te encuentras por este camino ancho, cuyo destino, como lo podemos ver en esta carta gráfica, no son cosas de nosotros. No es que a nosotros se nos ocurrió, o quizás el artista que hizo esta carta gráfica se le ocurrió colocar esto aquí y estas llamas de fuego. No, la palabra de Dios así lo dice. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, el caso de Faraón, hemos leído ahí en Éxodo. Como hablamos de información, usted debe haber escuchado de las 10 plagas de Egipto. Y muchos dicen, no, le cayeron las 10 plagas de Egipto a una persona que le ha pasado muchas cosas. Esa es una frase muy común. Bueno, este es el faraón de las 10 plagas de Egipto. Cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón la primera vez para que dejara ir a su pueblo, él dijo, yo no conozco a Jehová. Qué triste. Qué palabras tan desaciertas. Usted sabe dónde quedó el cuerpo, los restos de el faraón, en las profundidades del Mar Rojo. Cuando Dios abrió el Mar Rojo en medio y el pueblo de Israel pasó por tierra seca y en medio de 2 murallas de agua, y el faraón junto con todos sus carros de guerra venían detrás del pueblo de Israel para volver a capturarlos, Dios hizo cerrar las aguas cuando cruzó el último de los israelitas y todos murieron anegados, ahogados en aquellas profundidades. Pero Faraón se encuentra aquí, esperando el juicio en el gran trono blanco, para que la sentencia sea perdición eterna para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te aconsejamos y te animamos a que conozcas a Dios, buscarle en tanto está cercano. Él está aquí, esperando que tú respondas positivamente a su llamado. Mire, Job sufrió mucho cuando le visitaron aquellas situaciones complicadas. Lo vemos en la palabra de Dios. Era un hombre justo, pero él, lo que había conocido de Dios no era nada. Al final de aquellos días, de aquella terrible prueba, él pudo decir,
De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Él entendió y conoció realmente lo que significaba tener una relación con Dios. Eso es lo que necesitas en esta noche, tener una relación con nuestro amado Salvador y gozar de la vida eterna que Él te ofrece por pura gracia. No la merecemos. Él nos regala la salvación para que comiences a transitar por este camino que lleva al mismo cielo. Allá le vamos a ver a Él cara a cara, pero debemos conocerle aquí primero. Después que esta puerta que está abierta aquí se cierre, no habrá oportunidad. Le conocerás aquí, pero como tu juez. Ojalá no sea así. Que el Señor te ayude y que Él prospere su palabra. Amén. Continuemos cantando en el himno 19. Vamos a cantar 2 estrofas de este himno que dice en su primera estrofa: ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la cosecha pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Primera y segunda del 19. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin el horror? Sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar, que venga de mi compasión. El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Vamos a hacer unas lecturas en las Sagradas Escrituras. La primera de ellas en el libro de Job, capítulo 42. Job 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pasemos ahora al Nuevo Testamento
al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y una referencia más en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Capítulo 42. Isaías 42 y versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hasta acá la lectura, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. Amén. Amén. Bueno, ratificamos nuestra complacencia por su presencia con nosotros y muy contentos porque vemos caras conocidas que se nos habían extraviado, que nos tenían abandonados y nos están visitando nuevamente. Bienvenidos. Esperamos que se queden ahora con nosotros definitivamente, que nos acompañen a las glorias eternas. Bueno, la vida nuestra, y el hermano Marcelo lo decía, nos presenta muchos retos. Y en el transcurso de la vida hay tantas decisiones que tenemos que tomar, tantas cosas que hay que resolver, algunas no tan difíciles, pero otras complejas, y hay que hacerle frente. Pero hay una circunstancia que por lo general olvidamos, la ponemos aparte. Nos afanamos en las cosas cotidianas, diarias, y esta que es una circunstancia inevitable, la ponemos a un lado. Y es acerca de la eternidad. La eternidad. La eternidad está al frente, como hemos escuchado. Pero poco pensamos en la eternidad. Y aunque normalmente no dudamos ni de la existencia de Dios, ni de la eternidad, una vez que salgamos de la escena de este mundo, no nos preocupamos por preguntarnos, ¿dónde será mi eternidad? ¿A dónde irá mi alma una vez que salga de este mundo? Mire, esa es una pregunta que usted debía hacerse. Y le recomendamos que en la tranquilidad de la noche, es un buen momento cuando usted se acuesta y todos se acuestan y no hay distracción posible, usted comience a meditar acerca de la eternidad. Todos queremos ir a la eternidad de gloria. Eso es lo normal. Y por eso cuando cualquier persona muere, el decir común es se fue para el cielo. Y hay quienes son más audaces y dicen Dios lo necesitaba y se lo llevó. Nadie dice se fue para el infierno. Eso no es lo común. Pero queremos decirle a la luz de las Escrituras, y usted lo ha escuchado en los mensajes anteriores, que para ir al cielo hay un problema primero que hay que resolver. Y ese problema es el problema del pecado.
Y el problema del pecado no lo resuelve usted con ningún ser humano. No lo resuelve con usted mismo ni con ningún ser humano, por muy ministro religioso que sea. El problema del pecado lo resuelve usted con Dios. Pero para resolver el problema del pecado con Dios, usted tiene, como ha oído, que conocer a Dios, al Dios verdadero. Porque es que el mundo ha creado un Dios a la medida del hombre, un Dios complaciente, un Dios a quien nosotros gobernamos, en vez de que sea el Dios soberano, todopoderoso, que presentan las Escrituras. Mire, amigo, si Dios no se revela, el hombre jamás hubiera tenido conocimiento de Dios, porque la mente humana es incapaz de imaginarse un Dios a la dimensión del existente. Aquí tenemos un caso de un hombre excepcional, Job. La Escritura dice que este hombre era temeroso de Dios. Y de tal manera lo era, que Dios vio en el corazón de este hombre real sinceridad hacia él. Pero no le conocía realmente como tenía que conocerle. Y Dios, por amor, lo llevó a vivir circunstancias difíciles, dolorosas. Pero, ¿cómo culminó todo? Al final de la historia, Job dice: yo conozco que todo lo puedes. Este Job hablando con Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Esto le está pasando a usted. Usted ha escuchado hablar de Dios de oídas. Usted ha oído hablar de Cristo de oídas, pero no le conoce. No ha buscado conocerle con exactitud escritural. Mas ahora mis ojos te ven. Y al conocerle, ¿qué sucede con Job? Me arrepiento en polvo y ceniza. Cayó desplomado. Eso sucede con todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Creíamos que le conocíamos, pero no le conocíamos. Y el día que le conocimos, caímos a sus pies. Hemos leído que a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le vio jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo el que nos lleva a conocer a Dios. Y es interesante lo que leímos allí en el profeta Isaías, y por eso lo leímos. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Él no comparte su gloria con nadie. Él presenta a Cristo porque Cristo es Dios. Es el mismo Dios manifestado en carne, que se humanó para identificarse con nosotros. Dios estando tan alto, nosotros no podemos alcanzarlo. Pero Cristo bajó para alcanzarnos a nosotros. Y Él tomándonos a nosotros y siendo Dios, hizo el puente entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y es la única manera de llegar a Dios y de conocer a Dios a través de Jesucristo. Por eso sin Cristo es imposible ir al cielo, ir a las glorias eternas. No daré mi gloria ni mi alabanza a otro. A otro no daré mi gloria.
Si usted está creyendo en otro nombre, se está estrellando. Perdóname que te lo diga con todo respeto. Si usted está creyendo en otro nombre, diferente al nombre de Cristo, para llegar a Dios, se está estrellando. Va a salir frustrado. No es la forma. Es la forma como el hombre manejado por la corriente de este mundo que está bajo Satanás ha establecido en función del engaño que el mismo Satanás establece. Pero la manera de Dios es a través de Cristo. A través de culturas, no, aquí lo dice. A otros no daré mi gloria ni mi alabanza. Hay cultura. Amigo, si usted quiere ir al cielo, y eso es deseable. Amiga, si usted quiere ir al cielo, porque no es el hecho de ir al cielo, es que el cielo es cielo porque allá está el Señor, es vivir eternamente en la presencia del Señor. Eso es algo que nosotros no podemos describir. Eso es algo tan delicioso, tan hermoso que nosotros no podemos describir. Pero también hay algo tan espantoso, tan horroroso que nosotros no podemos describir, y es pasar la eternidad en el infierno, como ha sido ya dicho. Eso pone a uno a temblar. Tantos seres queridos que amamos, ustedes amigos que nos acompañan con frecuencia y que han oído el llamado del Señor, no nuestro llamado, el llamado del Señor, porque son las Escrituras las que se abren y se leen y no creen, y nos da dolor que vayan a ustedes a perder su alma, porque sabemos lo que eso representa. Busque a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. No hay otro, no hay otro. No se ponga a creer en nombres que el mundo ha establecido. El mundo religioso establece muchos nombres, pero ninguno de ellos con la autoridad divina. ¿Y sabe por qué? Porque todos esos nombres descienden de Adán y son tan pecadores como usted y como yo, necesitando de la gracia de Dios a través de Cristo para ser salvo. Pero Jesucristo no. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, que dejó temporalmente sus glorias allá en el cielo para venir a este mundo como un hombre tomando cuerpo humano, como nosotros, pero sin pecado, para consumar la obra de la redención. Era necesario. Él tenía que morir, porque como he escuchado, la paga del pecado es muerte, y él iba a pagar el pecado suyo y el pecado mío. Y si usted se apropia de esa obra, su pecado queda pagado, como quedó pagado el pecado de nosotros que nos apropiamos de esa obra. No porque seamos mejores que ustedes, sino porque un día comprendimos nuestra maldad, que creíamos conocer a Dios y no lo conocíamos, pero cuando vimos a Cristo, vimos a Dios, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahora, con certeza, sabemos que al salir de la escena de este mundo, vamos a una eternidad de gloria. ¿Lo merecemos? No. Es gracia, amigo. Es gracia divina, y esa gracia está disponible también para usted. Crea en el Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpia de todo pecado. Que ojalá esta sea la noche de su experiencia maravillosa de conocer a Dios de la manera que está establecido en las Escrituras, llegando a Él a través de su Hijo Jesucristo. Que así sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio que nos presenta tu verdad, y tu verdad es Él. Este tiempo de gracia, como ya ha sido anunciado, las personas pueden
buscarte mientras puede ser hallado. Pedimos, Padre amado, que los presentes que hayan venido con una impresión errónea salgan de acá con el pleno conocimiento de tu persona, tu grandeza, tu majestad, tu soberanía. Que lleguen a ti a través del Señor Jesucristo, que abran su corazón, que se arrepientan de la vida que llevan, que nazcan de nuevo, comiencen una vida con esperanza, transitando hacia las glorias eternas, en la seguridad de tu promesa. Que se afiancen en la obra que el Señor Jesucristo consumó en cruz. Dejamos delante de ti los resultados. Al salir, Padre amado, invocamos tu asistencia para nuestro traslado a nuestros hogares. Llévanos con tu bien, con tu paz, y recibe nuestras gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar las dos estrofas restantes que no cantamos del himno 19. No cantamos ni la tercera ni la cuarta. La tercera dice: cuando acabe el verano y llegue la mies, la muerte vendrá con su voz y tendrás que dar cuenta de Cristo tu juez, entonces no habrá salvación. Tercera y cuarta del 19, luego escucharemos algunos anuncios. Vuelva el domingo si el Señor no ha venido, pero vuelva siendo creyente en Cristo, siendo una persona salvada. Cuando acabe el verano y llegue la miel, la muerte vendrá con su voz. Y tendrás que dar cuenta de Cristo tu juez, entonces no habrá salvación. El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Cuando Dios haya puesto su trono de luz, llamándote a su tribunal, y buscares en vano refugio en Jesús, espanto y terror sentirás. El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono